Nunca pensé que el primer cumpleaños de mi nieto se convertiría en la escena más humillante de mi vida. Había llegado al salón comunitario con una mezcla de orgullo y ternura. Después de todo, yo misma había pagado gran parte de la decoración y hasta había comprado el pastel que todos alababan. Me sentía emocionada al ver a la familia reunida, a los primos corriendo entre las mesas, a las tías sacando fotos con sus teléfonos. Por un instante creí que aunque las cosas con mi nuera nunca habían sido fáciles, ese día sería distinto. Pero apenas el silencio se acomodó en la sala, Camila, mi nuera, la esposa de mi hijo Andrés, se levantó con su vestido ajustado de color esmeralda y levantó la copa de champaña. Su sonrisa era amplia, demasiado amplia, como la de alguien que espera causar impacto. Y lo hizo. Con una voz clara que se expandió por todo el salón dijo: querida Rosa, deberías aprovechar este día porque será la última fiesta que pases aquí. Es hora de que prepares tus maletas para el asilo. Esta casa ya no tiene espacio para gente inútil. Las palabras cayeron como piedras heladas sobre mi pecho. Los murmullos se propagaron entre los invitados, algunos sorprendidos, otros incómodos. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro, como si hubiera envejecido 10 años en un solo segundo. Miré a mi hijo buscando una señal, una palabra de apoyo, un gesto que desmintiera aquella crueldad. Pero Andrés, mi propio hijo, bajó la vista y jugó nerviosamente con la servilleta, incapaz de defenderme. Esa cobardía dolió incluso más que las palabras de su esposa. Me quedé sentada con la espalda recta y las manos temblorosas sobre el regazo. En mi cabeza resonaban las risas pasadas, las noches en vela cuidando a Andrés cuando era apenas un niño con fiebre, las tardes en que le enseñaba a leer con paciencia infinita. Y ahora ese mismo hijo permitía que me desterraran de la familia como si fuera un mueble viejo. La vergüenza me quemaba por dentro, pero sorprendentemente no lloré. En lugar de eso, una risa suave escapó de mis labios. Los ojos de Camila se abrieron con desconcierto. ¿De qué te ríes?, preguntó con un tono cargado de veneno. Yo la miré fijamente con una calma que nadie esperaba y respondí: me río porque no sabes lo que te espera. Así como esta es, según tú, mi última fiesta contigo, también es la última vez que tú disfrutas de una casa donde vivir. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Algunos dejaron de masticar, otros voltearon la cabeza sorprendidos. Camila intentó mantener la sonrisa, pero vi cómo sus labios se tensaron. Andrés levantó la mirada confundido. Yo tomé mi copa de agua, di un sorbo lento y me quedé en silencio. No necesitaba decir más, no esa noche. Bastaba con dejar sembrada la semilla del miedo. Ese fue el instante en que todo cambió. Mi humillación se transformó en claridad. No sería yo la que terminaría derrotada en esa guerra familiar. A partir de ese momento, ellos descubrirían que la anciana a la que querían encerrar en un asilo aún tenía cartas escondidas y que no estaba dispuesta a entregarse sin luchar. Mi nombre es Rosa Martínez y tengo 66 años. Durante la mayor parte de mi vida fui maestra de primaria en un pequeño colegio público de la ciudad. Enseñé a leer y escribir a generaciones enteras de niños que hoy, cuando me cruzan en el mercado o en la plaza, todavía me saludan con cariño: señorita Rosa, usted fue la que me enseñó mis primeras letras. Esa frase me llena de orgullo porque la docencia nunca me hizo rica, pero me dio un propósito, una huella en la vida de otros. Quedé viuda hace 20 años. Mi esposo Julián murió de un infarto una tarde cualquiera, cuando yo todavía no me acostumbraba a la idea de que la vida podía quitarte lo que más amas sin previo aviso. Andrés, mi hijo único, tenía apenas 17 años en ese entonces. Recuerdo perfectamente cómo se me partió el alma al tener que darle la noticia. Lo abracé con fuerza, intentando contener mis propias lágrimas para que él no sintiera que se quedaba completamente solo. Desde aquel día juré que nada le faltaría, aunque yo tuviera que dejar mi piel y mis huesos en el camino. Nuestra casa de siempre fue modesta, una vivienda de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. La compramos con mucho esfuerzo, años de ahorrar cada moneda, de renunciar a vacaciones, de coser ropa vieja en lugar de comprar nueva. Allí crecimos como familia. Todavía conservo en la pared las marcas de lápiz que medían la estatura de Andrés cada cumpleaños, y en la cocina aún están las manchas de salsa de tomate de cuando él intentó cocinarme espaguetis a los 10 años. Cuando Julián falleció, mi sueldo de maestra apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Tuve que buscar trabajos extra. Daba clases particulares en las tardes. Corregía exámenes de otros colegios por las noches, y los fines de semana incluso ayudaba en una librería para ganar un poco más. Cada peso que caía en mis manos estaba destinado a asegurar que Andrés pudiera estudiar, que no abandonara la escuela, que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Andrés era un chico inteligente, de sonrisa fácil aunque algo influenciable. Yo lo veía como mi mayor orgullo y mi mayor responsabilidad.
Le compré sus primeros zapatos deportivos caros cuando cumplió 15 años, aunque tuve que endeudarme con la tarjeta de crédito para pagarlos. Lo vi graduarse de bachiller con el traje que cosí yo misma puntada por puntada porque no podía permitirme alquilar uno. Y lloré de emoción cuando consiguió una beca parcial para estudiar administración en la universidad. Fueron años duros, sí, pero también llenos de esperanza. Yo creía que todo sacrificio se transformaría en gratitud algún día. Creía que al menos mi hijo me devolvería con cariño lo que yo le había dado con tanto esfuerzo. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando apareció Camila. Al principio pensé que era una muchacha encantadora. La primera vez que Andrés me la presentó, ella llegó con flores y una sonrisa resplandeciente. Se ofreció a ayudarme en la cocina, me preguntó por mi vida, incluso fingió interés en las fotos viejas de familia que guardo en la sala. Yo quise creer que finalmente Andrés había encontrado a alguien que lo amara y que nos integraríamos en una sola familia. Pero con el tiempo empecé a notar detalles. Comentarios disfrazados de bromas. Rosa, ¿no te da miedo manejar sola a tu edad? Deberías dejar que Andrés se ocupe de tus cuentas, los bancos son muy complicados para una mujer mayor. Sonrisas que ocultaban veneno. Y lentamente Andrés comenzó a repetir esas mismas frases como si fueran suyas. Yo veía cómo mi hijo se alejaba, como cada decisión parecía pasar primero por el filtro de Camila. Aún así seguía ayudándolos. Cuando se casaron yo cubrí parte de la fiesta con mis ahorros, aunque oficialmente fue Andrés quien se llevó el mérito de organizar todo. Cuando tuvieron problemas económicos yo pagué facturas atrasadas, servicios cortados, hasta una reparación de su automóvil. Lo hacía en silencio porque me repetía que una madre nunca deja de ser madre sin importar la edad de los hijos. Mis amigas, las pocas que aún me quedaban, me decían: Rosa, te estás sacrificando demasiado, ellos no lo valoran. Pero yo me negaba a creerlo. Pensaba que en el fondo Andrés siempre me querría y que Camila con el tiempo aprendería a respetarme. Nuestra situación de vivienda también era peculiar. Aunque todos creían que yo vivía solo de mi pensión, la realidad era otra. Yo aún conservaba la escritura de un terreno heredado de mis padres ubicado en las afueras de la ciudad. Era mi único tesoro verdadero, un pedazo de tierra que guardaba con celo. Nadie lo sabía, ni siquiera Andrés. Durante años había mantenido en secreto que gracias a la venta de un local pequeño y a unas inversiones discretas yo había logrado comprar también un apartamento modesto en el centro. Siempre pensé en él como mi refugio, un lugar al que podría acudir si la vida se volvía insoportable. No obstante, por fuera yo interpretaba el papel de la viuda jubilada, frágil y necesitada. Camila parecía disfrutar creyendo que yo dependía de ellos. Esa ilusión la hacía sentir poderosa y a mí me convenía mantenerla. Pero aquella noche en la fiesta de mi nieto, cuando Camila me señaló como una carga delante de todos, entendí que había llegado el momento de dejar de fingir. La vergüenza pública fue el detonante, pero la verdad es que la tensión llevaba años acumulándose. Yo conocía sus deudas, intuía su desesperación por dinero. Sabía que Camila soñaba con vender el terreno que estaba a mi nombre porque la había escuchado más de una vez en conversaciones telefónicas. Y sospechaba que Andrés, mi propio hijo, ya no era capaz de contradecirla. Esa es mi vida hoy, una madre que lo dio todo, una viuda que resistió sola, una mujer que creyó que el amor de un hijo era inquebrantable. Pero también soy alguien que aprendió a guardar silencio, a observar, a esperar el momento adecuado. Y ese momento, lo sentí claramente, había llegado. Mis canas plateadas quizás me hagan ver frágil. Mis arrugas tal vez cuenten historias de cansancio. Pero detrás de esa apariencia hay décadas de sacrificio y una fuerza que ni mi nuera ni mi propio hijo parecen imaginar. Y aunque la herida de la traición es profunda, también es la chispa que enciende mi determinación. La Rosa que todos creían vencida está más despierta que nunca. Y lo que Camila anunció con crueldad, que me enviarían a un asilo como si fuera basura, se convertiría en el inicio de su propia derrota. Cuando pienso en mi vida me doy cuenta de que el futuro siempre estuvo marcado por un único propósito: que a mi hijo no le faltara nada. Desde la muerte de Julián, cada decisión que tomé estuvo atravesada por esa promesa silenciosa que me hice frente a su ataúd. No importaba cuánto tuviera que sacrificar, Andrés debía crecer con oportunidades, con una vida que lo alejara de la pobreza que yo conocí en mi infancia. Recuerdo vívidamente aquellos años en los que trabajaba casi 16 horas al día. Por las mañanas impartía clases en la escuela corrigiendo montones de cuadernos mientras los niños jugaban en el recreo. Al terminar la jornada apenas me daba tiempo de volver a casa, preparar algo rápido para comer y salir de nuevo a dar tutorías privadas en el barrio. Muchos padres confiaban en mí porque sabían que yo era exigente pero justa y que sus hijos progresaban conmigo.
Por las noches, cuando la ciudad parecía dormida, yo seguía despierta revisando exámenes o copiando informes para colegas que me pagaban un pequeño extra por ayudarlos con su burocracia. Hubo meses en los que mi cuerpo se resentía. Tenía las manos llenas de callos por escribir tanto, la vista cansada por las lámparas de luz débil, la espalda dolorida de tanto permanecer sentada en sillas incómodas. Pero aún así, cada vez que veía a Andrés estudiar con sus libros abiertos en la mesa de la cocina, sentía que valía la pena. Uno de los sacrificios más grandes que hice fue vender las pocas joyas que me había dejado mi madre. Eran piezas modestas, unos aretes de oro, un anillo con una piedra pequeña, pero tenían un valor sentimental enorme. Las llevé a una casa de empeños y aunque el hombre apenas me dio una fracción de lo que valían, acepté sin dudar. Con ese dinero pagué la inscripción de Andrés en la universidad. Recuerdo que me dolió entregar aquellas joyas como si estuviera desprendiéndome de mi herencia familiar, pero al ver la cara de mi hijo sosteniendo su carnet universitario sentí que había hecho lo correcto. También hubo viajes escolares que no podía costear con mi sueldo. Una vez Andrés fue invitado a una excursión a otra ciudad. El costo era alto y yo no tenía de dónde sacarlo. Así que acepté limpiar la casa de una familia rica durante algunos fines de semana. Pasé horas fregando pisos de mármol y puliendo cubiertos de plata mientras en mi mente me repetía: esto es por él, todo es por él. Cuando Andrés regresó de aquel viaje lleno de historias y con fotos sonrientes junto a sus amigos, supe que mi esfuerzo había valido la pena. El día de su boda también fue una prueba para mí. Andrés me pidió ayuda porque los gastos se le habían salido de control. Camila, con sus gustos caros, insistía en un vestido de diseñador, flores importadas y una recepción en un hotel elegante. Yo sabía que era un exceso, pero no quise que mi hijo se sintiera avergonzado delante de la familia de ella. Vendí mi coche viejo y aporté el dinero sin que nadie lo supiera. Aún recuerdo caminar hasta la escuela bajo el sol abrasador porque ya no tenía vehículo, pero cuando vi a Andrés sonreír en el altar me convencí a mí misma de que no importaba. A veces en mis noches de insomnio me preguntaba qué habría sido de mí si hubiera tomado decisiones diferentes. Si en lugar de entregarlo todo hubiera guardado algo para mi vejez, estaría ahora más tranquila, menos vulnerable, pero rápidamente me respondía: no, lo único que importa es que él esté bien. Esa idea me mantuvo en pie durante décadas, aunque me costara mi salud, mi comodidad e incluso mis sueños personales. Mis amigas se jubilaban y viajaban juntas a la playa. Yo, en cambio, me quedaba en casa preparando cuentas, pensando cómo estirar el dinero para cubrir la próxima factura de Andrés. Ellas me decían: Rosa, tú también mereces disfrutar. Pero yo siempre encontraba una excusa. Más adelante, cuando Andrés esté establecido, cuando ya no me necesite tanto. Ese más adelante nunca llegó. Hubo un momento en que incluso hipotequé parte del terreno heredado para pagar deudas de Andrés. Él me lo pidió con lágrimas en los ojos, diciendo que era solo un préstamo temporal, que pronto me lo devolvería. Firmé los papeles con el corazón encogido, confiando en que un día cumpliría su palabra. Ese dinero se esfumó y nunca vi ni un solo centavo de vuelta. Lo más doloroso no fueron los sacrificios materiales, sino la sensación de invisibilidad. Durante años creí que mis esfuerzos serían reconocidos con gratitud, con respeto, pero poco a poco me di cuenta de que para Andrés y sobre todo para Camila yo era solo un cajero automático con arrugas. Esa realidad me desgarraba el alma, pero aún así me aferraba a la esperanza de que algún día abrirían los ojos. Y sin embargo, aquella noche en la fiesta del niño, cuando Camila me ridiculizó delante de todos, comprendí que mi espera había sido inútil. Ellos no veían mis años de desvelo, ni mis rodillas doloridas por subir escaleras al dar clases en escuelas viejas, ni mis dedos marcados por la tiza. Solo veían a una anciana molesta, un estorbo. Pero lo que Camila y Andrés no sabían es que cada sacrificio también me enseñó algo más: a ser paciente, a guardar silencio, a acumular fuerzas. Y todas esas lecciones estaban a punto de volverse contra ellos. En aquellos años de soledad muchas veces me pregunté cómo sería mi propia vejez. Imaginaba un futuro tranquilo, rodeada de nietos que vendrían a visitarme los domingos, con Andrés agradecido por todo lo que había recibido. Pensaba que algún día me abrazaría y me diría: mamá, lo lograste, gracias a ti tengo esta vida. Esa ilusión me sostuvo como una lámpara encendida en la oscuridad. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Cada vez que yo esperaba una muestra de gratitud, lo que recibía era una nueva exigencia. Cuando terminé de pagarle un curso extra en la universidad, Andrés me pidió dinero para comprarse un coche de segunda mano. Cuando liquidé esa deuda, me solicitó apoyo para amueblar el departamento donde se mudó con Camila. Siempre había algo más, siempre un nuevo motivo para que yo sacara mi chequera. Y yo, tonta de mí, lo hacía. A veces me sorprendía a mí misma recordando los consejos de Julián, mi difunto esposo. Él solía decir: Rosa, el amor de una madre no significa arruinarse la vida.
Los hijos también deben aprender a luchar. Pero yo ignoré esas palabras. En mi mente lo único que valía era proteger a Andrés de cualquier dificultad. Hoy me doy cuenta de que esa sobreprotección fue el terreno fértil donde germinó la indiferencia y la ingratitud. Mis sacrificios no fueron solo económicos. También sacrifiqué mi vida social, mis amistades. Dejé de salir con mis compañeras de la escuela, de viajar a las excursiones de jubilados. Me inventaba excusas porque el dinero debía guardarse para Andrés. Hubo un verano en que todas mis colegas fueron a la costa, y yo me quedé en casa trabajando en un taller de refuerzo escolar para juntar lo suficiente y ayudarle con un viaje a Europa que quería hacer con sus amigos de la universidad. Cuando regresó apenas me mostró unas cuantas fotos sin detenerse a pensar en lo que me había costado financiar esa aventura. También sacrifiqué mi salud. Durante años ignoré dolores persistentes en las rodillas y la espalda porque cada consulta médica era un gasto extra. Preferí gastar en los medicamentos de Andrés, en los tratamientos de fertilidad que él y Camila intentaron sin éxito durante un tiempo. Recuerdo haber pasado noches enteras con fiebre tomando té de hierbas en lugar de acudir al médico, mientras al mismo tiempo transfería dinero para pagar las citas privadas de Camila. Hubo momentos de ternura, claro. A veces cuando Andrés venía solo sin Camila lograba ver al niño que había criado. Se sentaba a mi lado y me decía: mamá, nadie cocina como tú. En esas pequeñas frases se encontraba la fuerza para seguir. Pero eran destellos fugaces, cada vez más escasos, como brasas que se apagan lentamente. Lo más duro de todo fue comprender que pese a mis esfuerzos Andrés nunca aprendió el valor del sacrificio. Para él el dinero parecía surgir de la nada, como si mis billetes se multiplicaran mágicamente en un cajón. Nunca vio las horas que pasé corrigiendo cuadernos, los fines de semana sin descanso, las noches sin dormir por la ansiedad de no llegar a fin de mes. Por eso cuando Camila pronunció aquella frase en la fiesta: esta casa ya no tiene espacio para gente inútil, una parte de mí se rompió, sí, pero otra parte se iluminó. Me di cuenta de que todo lo que había entregado había servido para que ellos me subestimaran, para que creyeran que podían decidir mi destino sin consultarme. Y en ese instante entendí que mis sacrificios ya no podían seguir siendo una cadena que me ataba, sino el combustible para una rebelión. Porque gracias a esos sacrificios también había aprendido a planear en silencio. Había guardado documentos, había hecho inversiones discretas, había consultado abogados sin que nadie lo supiera. Cada hora extra trabajada, cada noche sin dormir, me habían dado no solo cansancio sino también astucia. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que mi pasado de sacrificios no fue solo un camino de dolor, también fue el entrenamiento perfecto para el futuro que me esperaba. Yo no era la anciana frágil que Camila describía, era una mujer que había resistido tempestades y que sabía esperar el momento preciso para actuar. Y ese momento estaba llegando. Mis años de lágrimas se transformarían en fuerza. Mis noches de desvelo en determinación. Mis silencios en armas invisibles. Ellos pensaban que tenían el control de mi vida, pero pronto descubrirían que cada sacrificio que hice por ellos también me había preparado para defenderme, para levantarme y para recordarles quién soy en realidad. Soy Rosa, la mujer que lo dio todo y la misma mujer que ya no permitirá que la traten como un estorbo. Al principio fueron detalles, casi imperceptibles comentarios que cualquiera habría podido confundir con bromas inocentes. Pero yo conocía el tono de Camila demasiado bien. Cada palabra suya llevaba escondida una espina. Una tarde, mientras preparaba café en mi casa, ella me miró de arriba a abajo y dijo con esa voz empalagosa que usaba cuando en realidad quería herir: Rosa, ¿todavía compras tu ropa en esas tiendas baratas del barrio? A tu edad deberías dejar de preocuparte por cómo te ves, de todas formas nadie se fija ya. Sonrió como si hubiera contado un chiste y Andrés, mi hijo, soltó una risa nerviosa. No dijo nada para defenderme. Ese silencio fue como un golpe más fuerte que las palabras de ella. Otra ocasión, durante una comida de domingo, Camila comenzó a hablar de sus planes de redecorar la casa. Yo, ingenua, pregunté si necesitaban ayuda económica. Ella se inclinó hacia mí con los ojos brillantes y contestó: no, suegra, lo que necesitamos es que aprenda a soltar el control. Andrés y yo sabemos administrar mejor que usted. Es natural, usted ya está grande y esas cosas de dinero pueden confundirla. Andrés asintió, repitiendo como un eco: sí, mamá, quizá deberías descansar y dejar que nosotros nos encarguemos. Me quedé helada. Yo, que había llevado sola las cuentas de toda una vida, que había sacado adelante una casa con un sueldo de maestra, ahora era tratada como si no pudiera ni sumar 2 más 2. Esa condescendencia era el inicio de algo más grande, lo presentía en mis huesos. Los pequeños desplantes se hicieron frecuentes. Una vez en una reunión familiar, Camila comentó frente a mis sobrinas: Rosa debería mudarse con nosotros, ¿no creen? Así tendría compañía.
Además, con tanto espacio en su casa es un desperdicio. Las chicas rieron incómodas, y yo tuve que fingir que no me afectaba, pero por dentro sentí que me estaban arrancando un pedazo de dignidad. Incluso mis olvidos cotidianos se convirtieron en munición contra mí. Si extraviaba las llaves por un par de minutos, Camila susurraba con sorna: pobre, ya no está para vivir sola. Y Andrés, en lugar de defenderme, se encogía de hombros como si aceptara esa narrativa. Yo sabía que no había nada malo en mi mente, que mi memoria seguía intacta, pero empecé a notar cómo esas insinuaciones iban creando un retrato falso de mí, el de una mujer mayor, frágil, incapaz. Eran señales pequeñas, sí, pero constantes. Como gotas de agua cayendo sobre una roca, poco a poco iban desgastando mi paciencia. Y aunque yo aún guardaba silencio, en mi interior una voz empezaba a gritar: algo no estaba bien. La primera vez que noté que faltaba dinero en mi cuenta bancaria, pensé que había sido un error del banco. Revisé mis libretas, comparé los recibos, llamé a la sucursal. La empleada, con voz monótona, me dijo: señora Martínez, aquí aparece un retiro autorizado por su hijo Andrés. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Autorizado por mí, yo jamás había dado permiso. Cuando lo enfrenté, Andrés evitó mi mirada. Mamá, fue solo un adelanto. Teníamos que pagar unas facturas y pensé que no te importaría. Después te lo devuelvo. Sus palabras resonaron como un eco vacío, porque era la misma excusa que había escuchado demasiadas veces. Camila, que estaba sentada a su lado, intervino con descaro. Al final de cuentas, Rosa, ese dinero será para nosotros de todas formas. ¿Qué diferencia hace si lo usamos ahora o más adelante? No supe qué contestar. Me quedé callada con un nudo en la garganta, sintiendo cómo cada sacrificio pasado se convertía en polvo. La situación se repitió con objetos de valor. Un día abrí el cajón donde guardaba mi reloj de oro, aquel que Julián me regaló en nuestro aniversario número 20. Ya no estaba. Busqué por toda la casa convencida de que lo había puesto en otro lugar, hasta que una vecina me contó casualmente que había visto a Camila luciendo un reloj muy parecido en una fiesta. Cuando la confronté, ella fingió sorpresa. Ese Andrés me lo prestó, dijo, que estaba guardado sin usar. Me ardieron los ojos de rabia. Ese reloj no era un simple accesorio, era un pedazo de mi historia, de mi matrimonio, de mi vida. También comenzaron a aparecer recibos extraños entre mis papeles, pagos de tarjetas de crédito que no eran mías, facturas de tiendas de lujo con mi nombre como aval. Me di cuenta de que Andrés había usado mis documentos para firmar como garante en compras de Camila. Cuando lo descubrí, él se justificó: mamá, era solo para ayudarnos a salir de un apuro. No te preocupes, yo me encargo de todo. Pero no se encargaba de nada. Cada mes llegaban nuevos cobros y llamadas de cobradores. Yo, desesperada por no manchar mi historial, terminaba pagando con mis ahorros. Mientras tanto, ellos seguían sonriendo, luciendo ropa nueva, viajando de vacaciones como si nada pasara. Cada peso que me quitaban era una puñalada, no por el dinero en sí, sino por la forma en que lo hacían, sin respeto, sin pedir permiso, como si yo fuera invisible. Camila incluso llegó a decirme un día con una frialdad escalofriante: Rosa, usted debería sentirse agradecida de poder ayudarnos. Es su manera de seguir siendo útil. En ese instante comprendí que ya no se trataba de pequeñas ayudas, sino de un patrón de abuso. Yo era su cajero automático, su respaldo económico, la vaca lechera que podían ordeñar a su antojo. Y lo peor era que Andrés, mi hijo, lo permitía, lo justificaba, lo normalizaba. Esa certeza me desgarró por dentro. Porque si bien las burlas y los comentarios hirientes me dolían, ver cómo mi propio hijo se prestaba a vaciar mis cuentas y empeñar mi futuro fue la herida más profunda de todas. La herida más dolorosa no fue el dinero ni los objetos robados. Fue el día en que me borraron deliberadamente de un momento familiar que debió haber sido mío también. Todo ocurrió en la fiesta de cumpleaños de Camila. Yo me había enterado por una vecina que la ayudaba a decorar la casa. Nadie me había invitado directamente, pero aún así preparé un pequeño obsequio, un chal tejido a mano de lana suave en un tono verde que sabía que a ella le gustaba. Llegué a la casa con una sonrisa forzada, convencida de que había sido un simple olvido. Al entrar noté inmediatamente el silencio incómodo. Algunos invitados me saludaron con cortesía, pero la mirada de Camila fue suficiente para entenderlo todo. Ella estaba radiante en su vestido nuevo, rodeada de amigas, y al verme frunció los labios. Vaya sorpresa, Rosa. No esperábamos visitas adicionales. Me quedé petrificada. Visitas adicionales. Yo no era una vecina cualquiera, era la madre de su esposo, la abuela del niño que dormía en la habitación contigua. Miré a Andrés buscando una explicación. Él se acercó nervioso y murmuró en voz baja: mamá, pensamos que lo mejor era hacer algo más íntimo con los amigos de Camila. No queríamos que te sintieras incómoda. La ironía me quemó la garganta.
Incomodarme yo era a mí a quien estaban relegando, a quien trataban como un estorbo. En ese instante Camila levantó su copa, y frente a todos dijo con tono burlón: brindemos por los nuevos comienzos, y porque pronto Rosa tendrá el cuidado que merece en un lugar especializado. Así nosotros podremos concentrarnos en nuestra vida sin preocupaciones. Las risas se mezclaron con un silencio tenso. Yo sentí que me desmoronaba. Tenía en la mano el chal que había tejido con tanto cariño y de pronto me pareció un trapo ridículo. Lo dejé discretamente sobre una silla, y salí de la casa con la cabeza erguida, aunque por dentro me estaba partiendo en mil pedazos. Aquel día comprendí que no solo querían mi dinero o mis propiedades, querían también arrebatarme mi lugar en la familia, convertirme en invisible, borrar mi presencia de sus momentos importantes. Esa humillación pública fue la confirmación de lo que ya sospechaba. Para ellos yo no era madre ni suegra, solo un obstáculo. Una noche de verano, cuando el calor no me dejaba dormir, bajé a la cocina a tomar un vaso de agua. Mientras regresaba a mi habitación escuché voces procedentes de la sala. Me acerqué con cautela. La puerta estaba entreabierta y reconocí de inmediato las voces de Andrés y Camila. Si logramos convencerla de que ya no puede manejar sus cosas, el juez nos dará la tutela, decía Camila con frialdad calculada. No sé, Camila es mi madre, respondió Andrés, aunque su voz sonaba débil, sin convicción. Precisamente, eres su hijo, tienes todo el derecho legal. Y ese terreno que está a su nombre nos sacará de deudas. Podemos venderlo y mudarnos a una casa más grande. ¿O prefieres seguir ahogado en tarjetas de crédito? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi propio hijo escuchaba en silencio cómo su esposa planeaba declararme incapaz, como si yo fuera una anciana senil sin voluntad. Camila continuó implacable. Además, ya todos creen que está perdiendo la memoria. Solo hay que reforzar esa idea, hablar con los primos, con los vecinos, decir que se confunde, que olvida cosas. Cuando llegue el momento nadie dudará de que necesita un asilo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharme detrás de la puerta. Andrés guardó silencio por unos segundos y luego murmuró: ¿y si se entera? Ella siempre ha sido más fuerte de lo que parece. No se enterará. Y si lo hace, ya será demasiado tarde. Cuando firmemos los papeles, ese terreno será nuestro boleto de salida. La rabia me subió a la garganta, pero me obligué a retroceder sin hacer ruido. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, me encerré en mi habitación y me senté en la cama. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de tristeza, eran de indignación pura. Allí estaba la confirmación de mis peores sospechas. No solo querían mi dinero, querían despojarme de mi dignidad, arrebatarme el derecho a decidir sobre mi vida. Y lo peor, mi propio hijo era cómplice, ya no el niño dulce que me prometía protegerme de pequeña, sino un hombre dispuesto a sacrificar a su madre para salvarse a sí mismo. Esa noche apenas dormí, pero mientras el amanecer teñía el cielo de tonos rosados, algo en mí cambió. Comprendí que no podía seguir callando ni permitiendo que me manipularan. Había llegado el momento de demostrarles que la anciana confundida era en realidad una mujer con memoria perfecta, con documentos guardados y con una voluntad más firme que nunca. Después de aquella noche en que escuché la conspiración de Andrés y Camila, pasé varios días en un estado de aparente calma, aunque por dentro mi alma era un torbellino. Me miraba al espejo cada mañana y me repetía: aguanta un poco más, Rosa. No es momento de gritar, es momento de observar. En las comidas familiares, cuando Camila dejaba caer nuevas indirectas sobre mi despiste o mi fragilidad, yo sonreía suavemente como si no entendiera. Cuando Andrés me sugería con voz condescendiente que tal vez debería darle una copia de mis llaves para ayudarme con las cuentas, yo asentía, aunque por dentro un fuego ardía en mi pecho. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos en su sala y Camila, con un tono de falsa preocupación, dijo delante de unas amigas: la pobre Rosa olvidó su cita médica la semana pasada. Creo que ya no puede manejar su propia agenda. Todas rieron con un murmullo incómodo. Yo simplemente tomé mi taza de té, la llevé a los labios y bebí despacio sin pronunciar palabra. Ese silencio que ellas interpretaron como resignación en realidad era mi armadura. Andrés me miraba de reojo, quizá esperando que explotara, que soltara la rabia contenida. Pero no lo hice. Preferí morderme la lengua y guardar cada humillación como prueba invisible. Sabía que cualquier reacción impulsiva sería usada en mi contra como parte del relato de la anciana errática. No les daría ese placer. En la soledad de mi cuarto las noches eran las más duras. Me recostaba en la cama y repasaba cada ofensa, cada palabra cargada de veneno. Mis manos temblaban de impotencia y más de una vez apreté la almohada contra mi rostro para ahogar un grito. Pero luego respiraba hondo y me decía: pronto. Pronto llegará mi momento. Ese fue mi último acto de paciencia, el último instante de silencio antes de la tormenta.
Comprendí que la verdadera fuerza no estaba en devolver cada golpe con otro, sino en esperar el momento adecuado para asestar el definitivo. Camila y Andrés creían que me tenían arrinconada, que su campaña de desprestigio ya estaba dando frutos. Lo que no sabían era que su aparente victoria solo me estaba dando tiempo para prepararme. Y así, con una calma fingida y una sonrisa que escondía volcanes, continué representando el papel de la madre dócil, de la suegra inofensiva. Por dentro, sin embargo, había tomado la decisión: esa sería la última vez que soportaría su desprecio en silencio. La próxima vez que intentaran humillarme, descubrirían que Rosa Martínez no era la víctima que imaginaban, sino la jugadora silenciosa que había aprendido a mover sus piezas con precisión. La mañana después de aquella cena silenciosa me levanté con un presentimiento extraño. El sol apenas asomaba por las cortinas y yo sentía que mis manos no paraban de temblar. No era miedo, era una mezcla de rabia contenida y determinación. Abrí el armario de mi habitación, ese que siempre había guardado no solo mi ropa, sino también recuerdos de toda una vida. Entre los cajones encontré una caja metálica que había permanecido cerrada por años. Esa caja era mi refugio secreto. Allí guardaba documentos que nadie conocía, escrituras, contratos antiguos, copias de transferencias y hasta cartas de Julián. Con el corazón latiendo fuerte, saqué la llave que llevaba escondida en un bolsillo cosido a mano en uno de mis vestidos viejos. Al abrir la caja, un olor a papel envejecido y tinta seca llenó la habitación. Lo primero que encontré fue la escritura del terreno heredado de mis padres. Pero no era la versión que Camila y Andrés creían. Hace 2 años, tras escuchar rumores de que ellos planeaban utilizarme para sus propios fines, había tomado una decisión silenciosa: transferí ese terreno a un fondo benéfico administrado por una organización local. Nadie lo sabía. A ojos del mundo yo seguía siendo la propietaria, pero legalmente ya no podían tocar ni un centímetro de esa tierra. Mientras sostenía el documento en mis manos, una oleada de alivio me recorrió el cuerpo. No estaba desprotegida como ellos pensaban. Sonreí por primera vez en semanas, imaginando la cara de Camila cuando descubriera que el supuesto botín ya no existía. Revisando más papeles, hallé también el contrato de un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Lo había comprado con los ahorros que me quedaron de una inversión discreta y nunca se lo mencioné a nadie. En mi mente siempre fue un plan de emergencia, un lugar donde podría empezar de nuevo si algún día mi casa se convertía en un campo de batalla. Ahora comprendía que ese momento había llegado. Me senté en la mesa del comedor rodeada de montones de documentos y respiré hondo. No solo tenía la certeza de que no podrían quitarme lo poco que me quedaba, sino que además tenía pruebas suficientes para demostrar que mis decisiones eran claras, firmes y coherentes. Eso destruiría cualquier intento de declararme incapaz. Decidí entonces llamar a alguien en quien siempre había confiado: el licenciado Herrera, un abogado viejo amigo de Julián que me había asesorado en varias ocasiones discretas. Cuando contestó, su voz grave me devolvió algo de calma. «Doña Rosa, ¿cuánto tiempo? ¿Qué la trae por aquí? Necesito verlo lo antes posible», le respondí, intentando que mi voz no sonara quebrada. «Es urgente, tiene que ver con mi familia y mis propiedades». Concertamos una cita para esa misma tarde. Guardé todos los documentos en una carpeta y me vestí con cuidado. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentía que por primera vez en años no era yo la que temblaba. Ahora eran ellos los que pronto comenzarían a temblar. En la oficina del licenciado Herrera extendí los papeles sobre su escritorio. Él los revisó con sus lentes apoyados en la punta de la nariz, asintiendo de vez en cuando. «Usted fue más astuta de lo que pensaban, doña Rosa. Este terreno ya no está a su nombre, y este apartamento es totalmente suyo. Nadie puede tocarlo sin su consentimiento». «Pero ellos creen que sí», dije con amargura. «Y planean declararme incapaz para quedarse con todo». El abogado me miró a los ojos y habló con firmeza. «Entonces es hora de que dejemos de jugar a la defensiva. Vamos a preparar un expediente con toda esta información. Usted demostrará que está en pleno uso de sus facultades. Y si intentan cualquier maniobra, tendremos las pruebas listas». Sus palabras me llenaron de fuerza. No era solo una mujer mayor peleando por su dignidad. Ahora tenía la ley de mi lado. Esa noche, ya en mi casa, me serví una copa de vino y abrí una carta antigua de Julián que también estaba en la caja. Decía: «Rosa, sé que algún día Andrés crecerá y tomará sus propias decisiones. No olvides nunca que tú también tienes derecho a decidir por ti misma. No vivas siempre para los demás». Las lágrimas me empañaron la vista. Era como si él me hablara desde el pasado, recordándome que había llegado la hora de pensar en mí. Me prometí que no volvería a ceder ni un centímetro. No más silencios, no más sacrificios ciegos. La Rosa que ellos creían derrotada tenía un as bajo la manga.
Y ese secreto guardado durante años estaba a punto de convertirse en la espada que cambiaría el rumbo de todo. Mientras me acostaba esa noche no sentí miedo. Sentí claridad. Por primera vez en mucho tiempo el futuro no me parecía una condena sino una batalla que estaba dispuesta a pelear. Y lo mejor de todo era saber que en esa guerra yo ya tenía ventaja. Los días siguientes a mi reunión con el licenciado Herrera se convirtieron en una cadena de decisiones calculadas. Cada paso que daba estaba guiado por una mezcla de prudencia y rabia contenida. Sabía que no podía dejarme llevar por el impulso. Si quería recuperar mi vida y proteger lo que quedaba de mi dignidad, debía moverme con inteligencia como quien prepara una partida de ajedrez en la que cada ficha es crucial. Lo primero fue el banco. Volví a la sucursal donde tantas veces había hecho transferencias para Andrés y Camila. El gerente, un hombre que me conocía desde hace años, me recibió con una sonrisa cortés. «Doña Rosa, ¿cómo está?», preguntó, quizá esperando escuchar la misma frase de «siempre vengo a depositar para mi hijo». Pero esta vez mis palabras fueron distintas. «Vengo a cancelar todas las transferencias automáticas y a restringir el acceso a mis cuentas. Nadie más que yo tendrá autorización». El gerente levantó las cejas sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras firmaba los documentos sentí una especie de liberación. Cada firma era como cortar una cuerda invisible que me había mantenido atada a ellos. Luego me dirigí a la ferretería del barrio. Allí pedí el cambio completo de cerraduras. El dueño, que tantas veces me había visto comprar pintura o clavos para reparar el apartamento de Andrés, me miró curioso. «¿Otra reparación para la casa de su hijo?». Lo miré directamente a los ojos. «No, esta vez es para mi propia casa. Y quiero las cerraduras más seguras que tenga». Al día siguiente un cerrajero instaló los nuevos sistemas. Mientras escuchaba el sonido metálico de las herramientas me invadía una sensación de control que hacía años no experimentaba. Aquella casa que había sido escenario de mis lágrimas ahora se transformaba en un refugio blindado. También contacté a una empresa de seguridad para instalar cámaras discretas. No se trataba solo de proteger mis pertenencias, sino de registrar cualquier intento de manipulación futura. Quería pruebas, evidencias que pudieran desenmascarar cualquier mentira de Camila y Andrés. Cada noche me sentaba en la mesa del comedor con mis documentos y hacía cálculos. Revisaba facturas pasadas, sumaba cada peso gastado en ellos. La cifra me mareaba: decenas de miles de dólares en alquileres, servicios, regalos, emergencias inventadas. Dinero que había salido de mis ahorros, de mi pensión, de lo que Julián había dejado para que yo viviera tranquila. Todo invertido en una pareja que me veía como un obstáculo. Y sin embargo dentro de mí había una voz contradictoria. Era la voz de la madre que aún amaba a su hijo. Algunas noches me sorprendía llorando, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. No era el deber de una madre apoyar siempre sin condiciones. No me convertiría yo en una mujer fría y dura si dejaba de ayudarlos, pero entonces recordaba la voz de Camila repitiendo: «Ya no hay espacio para gente inútil». Recordaba a Andrés bajando la cabeza, incapaz de defenderme. Y esa memoria borraba cualquier duda. No era crueldad lo que me movía, era supervivencia. Decidí también visitar a un médico de confianza, el doctor Morales, para pedir una evaluación cognitiva oficial. Sabía que Camila estaba preparando la narrativa de que yo sufría pérdida de memoria. Quería un documento firmado, sellado, que certificara mi lucidez. El doctor me recibió con una sonrisa cálida. Y tras varias pruebas concluyó: «Doña Rosa, su mente está más clara que la de muchos jóvenes. No tiene nada de qué preocuparse». Guardé ese informe como un tesoro. Sería mi escudo frente a cualquier intento de declararme incapaz. En paralelo, el licenciado Herrera preparaba un expediente legal con todos mis papeles, escrituras, facturas, registros de transferencias. Incluso me sugirió actualizar mi testamento. Si algo le pasara mañana a Andrés y Camila, intentarían reclamarlo todo. «Usted debe dejar establecido de manera incontestable qué desea que ocurra con sus bienes». Asentí en silencio. Era doloroso pensar en mi propia muerte, pero más doloroso aún era imaginar que quienes me despreciaban terminaran beneficiándose de mi esfuerzo. Así, paso a paso, fui construyendo una red de protección. Desde fuera quizás seguía pareciendo la misma mujer frágil de cabellos grises y manos arrugadas. Pero por dentro cada decisión me hacía sentir más fuerte. Era como si una nueva Rosa renaciera de las cenizas de la vieja, más astuta, más firme, más dispuesta a luchar. La preparación no era solo material, también emocional. Empecé a practicar frente al espejo las palabras que algún día les diría. Imaginaba el momento en que delante de todos pondría fin a años de humillaciones. A veces al pronunciar esas frases ensayadas mi voz temblaba. Pero con cada repetición se volvía más segura, más dura.
Al terminar cada jornada me recostaba en la cama y miraba al techo. Sentía el cansancio en mis huesos, pero también una energía nueva en el alma. Por primera vez en mucho tiempo no era esclava de los caprichos de otros. Estaba planificando mi propio destino y eso me hacía sonreír en la oscuridad. Sí, aún amaba a Andrés. Esa herida nunca dejaría de sangrar, pero había comprendido algo crucial: amar a un hijo no significa dejarse destruir por él. El verdadero amor también sabe poner límites. Y yo, Rosa Martínez, estaba lista para dibujar esa línea. El tablero de ajedrez estaba dispuesto. Mis piezas ya estaban en posición, solo faltaba el movimiento final. El día de la confrontación llegó más pronto de lo que imaginaba. Fue un domingo por la tarde en una reunión familiar que Camila organizó con su habitual despliegue de ostentación. Había invitado a primos, tíos y algunos vecinos, convencida de que esa sería la ocasión perfecta para reforzar su relato de que yo ya no estaba en mis cabales. Entré en la sala con paso sereno. Mi vestido azul oscuro contrastaba con mi cabello plateado. Llevaba conmigo una carpeta gruesa que sujetaba contra el pecho. Nadie lo notó al principio porque todos estaban ocupados comentando la decoración y las bandejas de canapés. Camila fue la primera en alzar la voz. «Qué bueno que viniste, Rosa», dijo con una sonrisa cargada de veneno. «Justo estábamos hablando de ti, de lo preocupados que estamos por tu salud». Algunos invitados rieron incómodos. Andrés, sentado junto a ella, evitaba mirarme, removiendo nervioso el vaso de whisky entre las manos. «Preocupados», repliqué con calma. «Qué curioso, yo también estoy muy preocupada por ustedes». El silencio cayó sobre la sala. Camila arqueó una ceja, sorprendida por mi tono. Estaba acostumbrada a verme callar, a verme encogerme en mi silla. Esa tarde, en cambio, me vio erguida, firme, con la voz clara. «Rosa», intervino Andrés en un susurro, «por favor, no hagas una escena». «¿Una escena?», me reí suavemente. «Escena es lo que ustedes hicieron conmigo, planeando mandarme a un asilo como si fuera un mueble viejo». Los murmullos recorrieron la sala. Vi cómo algunos familiares abrían los ojos incrédulos. Camila, lejos de intimidarse, decidió atacar. «Tú misma lo demuestras ahora, Rosa. Estás confundida, alterada. No puedes seguir sola». Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. Abrí la primera página y mostré un documento con un sello oficial. «Este es un informe médico que certifica que mi mente está en perfecto estado. No tengo ninguna pérdida cognitiva. Cualquier mentira que difundan al respecto será considerada difamación». La sala quedó muda. Andrés tragó saliva. Camila sonrió con rigidez. «¿Y qué hay del terreno?», preguntó con voz desafiante. «Todos sabemos que está a tu nombre y que no lo puedes manejar sola». Tomé otro papel y lo levanté en alto. «Ese terreno fue transferido hace 2 años a una fundación benéfica. Legalmente ya no me pertenece. Lo que ustedes soñaban vender para pagar sus deudas nunca fue de ustedes ni lo será». Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Camila palideció. Andrés me miró como si no entendiera nada. «¿Cómo pudiste?», balbuceó. «Ese terreno era nuestra esperanza». No lo interrumpí con firmeza. Ese terreno era el legado de mis padres, y yo decidí honrarlo ayudando a quienes lo necesitan, no llenando los bolsillos de 2 adultos irresponsables. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos evitaban mirar a Camila. Otros asentían discretamente hacia mí como si al fin comprendieran lo que estaba sucediendo. Camila apretó los labios, su voz se volvió un siseo. «Esto es un complot. Lo planeaste todo para dejarnos en la ruina». «Lo único que hice fue protegerme», respondí con serenidad. Después de años de darles todo, decidí que había llegado el momento de vivir para mí. El ambiente se volvió eléctrico. Andrés se levantó de golpe, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Mamá, esto no es justo. Nosotros contamos contigo, con tu apoyo. Siempre estuviste ahí. ¿Por qué ahora nos traicionas?». Lo miré a los ojos. Vi en ellos no al hijo que había criado con tanto amor, sino a un hombre que había permitido que su esposa lo transformara en alguien mezquino. «No soy yo quien los traicionó, Andrés. Son ustedes quienes me han traicionado a mí una y otra vez». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Camila buscaba palabras, pero solo salían susurros incoherentes. Andrés respiraba con dificultad, como si le faltara el aire. Y yo, en medio de aquella sala llena de testigos, me sentía más fuerte que nunca. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj colgado en la pared. Nadie se atrevía a moverse. Fue entonces cuando decidí dar el golpe final. Saqué de la carpeta un sobresellado y lo puse frente a todos. «Aquí está mi testamento actualizado», anuncié con voz firme. «En él queda establecido que mis bienes irán a una fundación que protege a mujeres mayores víctimas de abuso familiar».
Andrés, tú recibirás solo lo suficiente para empezar de nuevo si alguna vez decides hacerlo con dignidad. Y Camila, tú no recibirás nada. El murmullo se transformó en un zumbido de sorpresa. Algunos tíos se inclinaron hacia adelante, otros susurraban entre sí. Camila se puso de pie de golpe, los ojos desorbitados. Esto es una humillación pública, gritó. No puedes hacerme esto. Yo la miré fijamente. Claro que puedo. Y lo hago porque durante años me trataste como un estorbo. Porque intentaste borrarme de la vida de mi propio hijo. Porque quisiste robarme lo único que tenía. Andrés dio un paso hacia mí con las manos extendidas. Mamá, por favor, no hagas esto. Camila estaba nerviosa, confundida. Podemos arreglarlo. Arreglarlo, reí sin alegría. Arreglar lo que me hicieron en el cumpleaños de mi nieto cuando me llamaron inútil delante de todos. Arreglar el dinero que sacaste de mis cuentas a escondidas. Arreglar las noches en que planeaste declararme incapaz para quedarte con mis propiedades. Andrés bajó la mirada. La vergüenza le curvó los hombros, pero ya era tarde para redimirse. Camila, desesperada, trató de recuperar terreno. Todo lo hicimos por tu bien, queríamos cuidarte, darte comodidad. No, Camila, la interrumpí con firmeza. Lo hicieron por ambición. Porque pensaron que yo era débil, porque subestimaron mi memoria y mi valor. Pero hoy, frente a toda la familia, les digo algo: Rosa Martínez no es una víctima. Los aplausos comenzaron tímidos de parte de mi hermana y algunos primos que habían presenciado mis sacrificios de toda la vida. Pronto se unieron otros hasta que el salón entero resonaba con un aplauso que no era festivo sino de reconocimiento. Camila retrocedió pálida como si buscara una salida. Andrés se desplomó en una silla con las manos cubriéndose el rostro. Yo, en cambio, me senté con calma, tomé un sorbo de agua y respiré profundo. Sentía que por primera vez el peso de décadas se levantaba de mis hombros. Esta es mi última palabra, dije con voz clara. No habrá más transferencias, no habrá más sacrificios ciegos. Desde hoy vivo para mí. Si quieren ser parte de mi vida, tendrán que empezar por respetarme. Nadie se atrevió a responder. Camila tomó su bolso con furia y salió de la casa dando un portazo. Andrés se quedó atrás, derrotado, incapaz de pronunciar una sola palabra. Miré a los invitados, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Gracias por ser testigos, les dije, porque ahora nadie podrá decir que estoy loca, confundida o manipulada. Han visto con sus propios ojos quién soy y lo que he soportado. El silencio que siguió no fue incómodo sino solemne. Un silencio que sellaba una verdad: la batalla estaba decidida y yo había ganado. Aquella noche, al regresar a mi casa, me quité los zapatos y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había soportado insultos en silencio. Era alguien nuevo, más fuerte, más libre. El clímax de mi vida no había sido mi derrota, sino mi renacimiento. Y mientras apagaba las luces susurré para mí misma: Julián, lo logré. Hoy nuestra historia cambió para siempre. Después de aquella confrontación, la vida no volvió a ser la misma. El eco de mis palabras aún flotaba en la memoria de todos los que estuvieron presentes. Los días siguientes fueron una mezcla de llamadas telefónicas, susurros de vecinos y visitas inesperadas. Pero lo más importante fue el silencio de Andrés. No apareció, no llamó, no envió un mensaje. Yo sabía que estaba digiriendo la vergüenza de haber permitido que su esposa lo arrastrara a semejante abismo. Camila, en cambio, no tardó en reaccionar. Trató de levantar una campaña de victimismo, llamando a parientes lejanos y asegurando que yo la había humillado sin razón. Pero nadie le creyó. Demasiados ojos habían presenciado su soberbia, sus palabras crueles, su falta de respeto. Por primera vez la máscara que tanto había cultivado se resquebrajaba. En medio de todo yo me sentí liberada. No porque el dolor hubiera desaparecido, la herida de la traición seguía allí latiendo como una cicatriz fresca, sino porque había recuperado algo que creía perdido: mi voz. Durante años había callado. Había aguantado ofensas. Había permitido que me trataran como una sombra. Ahora, en cambio, había dejado claro un mensaje: Rosa Martínez no se doblega. La lección más grande no fue para ellos sino para mí. Aprendí que el amor de una madre, aunque infinito, no puede convertirse en excusa para la humillación. Que los sacrificios, cuando no son reconocidos, solo alimentan la ingratitud. Y que la dignidad no se negocia ni siquiera por un hijo. Algunos familiares se acercaron días después a felicitarme en privado. Hiciste lo correcto, Rosa, me decían. Era hora de que pusieras un límite. Sus palabras me confirmaban que no estaba sola, que la imagen de anciana frágil que Camila había intentado pintar se había derrumbado por completo. Andrés apareció finalmente una semana más tarde. Llegó solo, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. Se sentó en mi cocina, la misma donde tantas veces había hecho sus tareas escolares.
No dijo mucho, apenas un tímido perdón, mamá. Yo lo escuché en silencio. No le respondí con abrazos ni con frases fáciles. Solo le dejé claro que el perdón no es un regalo, es un camino que él mismo tendría que recorrer. La enseñanza que me quedó es clara: una madre puede darlo todo, pero nunca debe perderse a sí misma en el proceso. El respeto no se mendiga, se exige con firmeza. El amor no debe significar sumisión, sino reciprocidad. Aquella experiencia, aunque dolorosa, me mostró que todavía tenía fuerzas para empezar de nuevo, y sobre todo me enseñó que vivir con dignidad es el mejor legado que puedo dejar, más valioso que cualquier terreno o cuenta bancaria. Han pasado varios meses desde aquella confrontación que cambió el rumbo de mi vida. A veces me sorprendo a mí misma al despertar en las mañanas y sentir una ligereza que no recordaba desde hace décadas. Ya no vivo pendiente de llamadas de emergencia ni corro a salvar cuentas ajenas. Respiro con calma sabiendo que cada minuto de mi día me pertenece. Me mudé al pequeño apartamento del centro, ese que había mantenido en secreto durante años. Lo pinté con colores cálidos, colgué en las paredes fotografías antiguas y llené las ventanas de plantas. Desde mi balcón puedo ver el ir y venir de la ciudad y cada tarde me siento allí con una taza de té contemplando cómo el sol se esconde entre los edificios. Es un ritual que me recuerda que sigo viva, que la vida todavía tiene momentos sencillos y hermosos para ofrecerme. Andrés me visita de vez en cuando. Llega con pasos tímidos cargando la vergüenza de sus errores. Yo lo recibo, pero ya no con la entrega ciega de antes, sino con la distancia necesaria. Hablamos de cosas cotidianas, del clima, de su trabajo. A veces noto en sus ojos un destello del niño que fue ese que corría hacia mis brazos después de una pesadilla. Pero sé que la confianza rota no se reconstruye en un día. Le he dejado claro que si quiere estar en mi vida tendrá que demostrar con hechos lo que antes destruyó con indiferencia. De Camila no he vuelto a saber nada. Algunos dicen que se marchó con deudas a otra ciudad. Otros aseguran que todavía anda buscando culpables de su caída. Para mí ya no existe. Su ausencia es en realidad un regalo. Lo más importante es que descubrí una nueva versión de mí. Me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural. Descubrí que mis manos, acostumbradas a escribir en pizarras y corregir cuadernos, también saben crear paisajes llenos de color. Hice amigas en un club de lectura, mujeres que como yo cargaron con historias de sacrificio y aprendieron a veces demasiado tarde a elegir su propia felicidad. Con ellas río, comparto cenas sencillas y hasta planes de viajes que antes parecían imposibles. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo solo las arrugas de una vida dura, sino las marcas de una resistencia invencible. Entendí que no era tarde para empezar de nuevo, que incluso a los 66 años una mujer puede reinventarse. El mayor regalo que me hice fue esta certeza: ya no vivo para complacer, ni para ser utilizada, ni para esperar gratitud que nunca llega. Vivo para mí. Y en esa decisión encuentro una paz que jamás imaginé. Si algún día mi nieto crece y me pregunta qué aprendí en esta vida, le diré sin dudar que el amor verdadero comienza por respetarse a uno mismo. Todo lo demás llega después. Mi nombre es Rosa Martínez. Tengo 66 años y por fin soy libre.